De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Hola, muy buenas noches. Bienvenido una vez más a De Regreso. Gracias por estar con nosotros en este espacio radial. Para los oyentes que estuvieron con nosotros hace 8 días, le habíamos invitado, recuerden, a que nos acompañaran a esta segunda parte. Habíamos tenido a Lilian Eugenia Gómez Álvarez, ingeniera agrónoma de 1972 de nuestra universidad, y decidimos hacer una segunda parte de esta entrevista. Y en efecto, hoy la tenemos aquí nuevamente. Lilian, nuevamente gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por querer que siga hablando. La vez pasada Lilian nos contaba en qué parte había laborado, dónde se encontraba trabajando y todas las situaciones que se habían presentado, y la última parte que nos comentaba es cuando se decide importar o traer caña de Cuba y lo que para Antioquia representó o significó en ese momento y las dificultades. Lilian, continuemos por favor la entrevista en esa parte. Bueno, y la liberación de los parásitos. Correcto, también. Eso fue muy interesante. Entonces ya de ahí se fundó la Asociación Colombiana Socolén de Entomología y se dio el primer congreso aquí en Medellín de Socolén. Yo asistí a ese congreso con Eduardo Urueta, llevábamos 2 trabajos. Uno que había sido uno de los trabajos de investigación que había realizado con mi compañera de universidad, Luz Helena Betancourt, sobre un insecto del frijol y sobre el de la caña de azúcar. Llevamos esos 2 trabajos al congreso. Al congreso asistió un gran profesor, un gran ecólogo, uno de los hitos de la ecología de Europa en ese momento, en Francia, el francés Vincent Laverie. Tuve la dicha en ese congreso de 1975 de conocer al profesor Laverie. El profesor Laverie asistió a mis 2 presentaciones de los trabajos que se llevaban. Le interesaron mucho los trabajos y él se fue a Francia y regresó como a los 15 días a hacer una misión a Colombia con el gobierno francés, con el CNRS, que es el Centro de Investigación Nacional de Francia, y el Ministerio de Agricultura de Colombia, y el ministerio lo situó con la Universidad Nacional y con la Secretaría de Agricultura para que pudiera realizar sus investigaciones en Antioquia. Naturalmente, Secretaría de Agricultura, que era donde yo trabajaba, le dijo al profesor Laverie que le podían brindar una persona. Él necesitaba una persona que conociera Antioquia y que le ayudara en sus investigaciones. Yo hablaba muy poco francés, pero él pidió que fuera la persona que había presentado los trabajos en el Congreso quien le acompañara el recorrido. Fue así como yo trabajé un mes con el profesor. Él hablaba poco español y yo poco francés, pero hicimos un gran trabajo, un gran recorrido. Era una persona de un gran humanismo, un hombre extraordinario. Él había sido un resistente de la Segunda Guerra Mundial, un gran científico, una eminencia, y el profesor Laverie trabajó conmigo el mes en Antioquia. Estuvimos recolectando insectos que atacaban frijol y buscando controles biológicos. La última semana se unió al equipo con que trabajábamos su esposa, quien se llama Marcelle Laverie, y Marcelle era una profesora de lengua española y ciencias humanas muy especializada en literatura latinoamericana. Ella estuvo la última semana en el recorrido que hicimos, una mujer también de un sentido humano extraordinario, y cuando terminamos la misión que se estaba cumpliendo, terminamos esta comisión, ella me dijo que el profesor Laverie quería que yo me fuera a hacer una especialización en Francia, que me fuera a su laboratorio en el Instituto Experimental de los Agroecosistemas, el IBEAS, Instituto de Biocenótica Experimental de los Agroecosistemas, que pertenecía a la Universidad François Rabelais, me fuera a hacer una especialización, que le hiciera el favor y le entregara todos mis papeles. Yo necesitaba el aval de la universidad me lo dio. El decano de la universidad era Miguel Ángel Restrepo, el profesor Miguel Ángel Restrepo, de quien yo había sido su monitora mucho tiempo. Me conocía muy bien, nos conocíamos de toda la vida prácticamente, y él fue quien dio mi aval de la universidad para que yo
pudiera irme a hacer mi doctorado, y el gobierno francés me otorgó una beca. Presentando los trabajos que yo había presentado en el Congreso, me otorgó una beca para ir a hacer mi maestría y mi doctorado en Francia. ¿Y los hace en qué tema? Los hice ¿Y en qué universidad? Los hice en la Universidad François Rabelais, en el Instituto Experimental de los Agroecosistemas. Hice una tesis de etología y ecología de un insecto colombiano que se había encontrado en el Espinal. Se había encontrado en la zona, en el recorrido que hizo el grupo del CNRS de esta misma misión que vino a Colombia, había encontrado un parásito del gorgojo del frijol en el Espinal. Y sobre este insecto yo hice todo un trabajo de 5 años, donde estudié toda su ciclo biológico, pero no simplemente un ciclo biológico como lo que se ha acostumbrado aquí, que es llevar tantos días de huevo, tantos días de esto, sino un ciclo biológico con todas las observaciones etológicas de todas las interacciones que los insectos tienen entre planta, insecto y medio ambiente. Entonces fue un trabajo dispendioso de 5 años. Pero Lilian está en un momento en las montañas antioqueñas trabajando, ¿cierto? De repente aparece esta oportunidad de irse a estudiar a Francia. ¿Qué significa ese cambio para Lilian? De las cosas que yo había soñado toda mi vida y me apasionaba era conocer Francia, la cuna del libre pensamiento. Y más con todo lo vivido durante la época de haber seguido muy a paso todo lo que fue mayo del 68, todo lo que se había visto en películas, en libros, todo lo que se había leído de Sartre, Simone de Beauvoir, de todo lo que se había leído de Camus, de todo aquello, de los grandes investigadores, de Bachelard, de todo esto, me apasionaba ir a Francia. Y tener esa oportunidad era como el regalo más grande que la vida me estaba dando. Y fue un regalo muy grande. Llegué a un laboratorio extraordinario, porque en el laboratorio trabajaba gente. Lo primero que al entrar al laboratorio me encontré fue un cuadro de Picasso, La Paloma de la Paz. Y fuera de ser el laboratorio dirigido por una persona resistente de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de sus técnicos y técnicas eran personas que habían hecho la Segunda Guerra Mundial. Eran personas resistentes de la guerra. Entonces, el ambiente humanitario que se vivía allí, el ambiente de efervescencia hacia Latinoamérica, del apoyo a Latinoamérica en el momento en que vivía, de todo, y allí en ese laboratorio habían franceses estudiando, pero la prioridad eran los estudiantes de los países del tercer mundo. Entonces ahí estudiaba gente de muchas partes del mundo. Habían árabes, entre los árabes hay egipcios, palestinos, habían africanos de África Negra, habían ingleses, había gente latinoamericana de otros países, había gente de todas partes del mundo, había japoneses. Era un laboratorio extraordinario, pues. Entonces ese brazaje con toda la cultura del mundo para mí fue algo apasionante, increíble, pues para mí fue extraordinario llegar a ese sitio tan humano, tan hermoso. Se daba todo el debate ecológico del momento, de finales de la década del 70, entonces Labeyrie estaba en el centro de todo, fue en ese momento candidato a la presidencia de la República Francesa. Marcel me dijo, ¿por qué no? Yo estoy algo enferma, ¿por qué no acompañas a Vincent a hacer la campaña electoral? Entonces yo me recorrí en un Renault 4 con el profesor Labeyrie a Francia, de cabo a rabo, acompañándolo a hacer la campaña electoral. Pues para mí, una joven latinoamericana que venía de trabajar en las montañas, la caña, con los campesinos, luchar con unos campesinos cerrados en unos cañaduzales viejos y acabados, llegar a esto, a abrir el mundo así, para mí fue extraordinario. La cultura de Europa en ese momento, el despertar, todavía las obras de Sartre en carteleras, todo aquello tan extraordinario que me tocó vivir en esos años fue increíble. Para mí fue lo más extraordinario, es de los regalos más bellos que me ha dado la vida. Y para acabar de ajustar, se llegó el momento de terminar mi tesis, la beca era de 4 años, me dice el profesor, Lilian, tú te puedes graduar con lo que tienes,
pero hay una cosa, tu tesis está en un momento muy extraordinario de encontrar algo muy importante, pero tu beca se acabó y como sí, se necesitaría un año más para que tú logres conseguir lo que se está buscando en esta investigación, y era poner al punto las feromonas que los insectos emanaban como fuente de todo lo más principal de atracción de los insectos. Entonces yo le dije, yo me quedo. Y me dice, ¿cómo vas a ir? Yo trabajo. Entonces él me dice, pues ellos se quedaron aterrados de que yo fuera capaz de quedarme sin una beca y que yo dijera, yo cuido niños, yo doy clases de español, yo hago lo que me toque hacer, pero yo termino mi investigación bien terminada, con una tesis meritoria. Y así fue, me quedé, hice la tesis meritoria, una tesis que lo que significa que una tesis laureada, y en ese momento hubo otro congreso de las Naciones Unidas en Francia, donde yo llevé mi trabajo, y estaba el jefe de producción vegetal de la FAO. El señor le gustó mi trabajo mucho, y yo me graduaba la semana siguiente, iba a regresar a Colombia. Entonces, en ese momento en que yo regresaba a Colombia, yo estaba en París, dije, pues había trabajado tanto dando clases, cuidando niños, enseñando español, que yo tenía dinero con que quedarme un mes en París, haciendo lo que yo quisiera en París. Entonces, recibí una llamada del laboratorio, que el laboratorio quedaba en Tours, pidiéndome que de la FAO me necesitaban, que si yo quería irme a trabajar a África. Yo, ¿África? Pues yo casi estaba lista para venirme a Colombia, y me dicen, no, que llames ya a la FAO y que te presentes al Museo de Historia Natural de París. Allá estaba uno de mis jurados de tesis y de mis profesores directivos de la tesis. Fui allá, entonces el director de protección vegetal de la FAO había pedido candidatos para una consultoría en Ruanda, al laboratorio donde yo había terminado mi trabajo. El profesor Laveiri me había dado como candidata. Entonces el señor dijo, pues me fascina porque me gustó mucho el trabajo que ella presentó, y me gusta porque es una persona del tercer mundo, se va a ir a trabajar a África. Pues se veía que este señor no conocía muy bien a Latinoamérica, porque él creía que trabajar en África y Latinoamérica era lo mismo. Me escogieron para esa misión. Era un equipo que iba a evaluar unos productos para el almacenamiento de granos. Yo no sabía, cuando me dijeron cuánto yo pedía, fue muy gracioso porque yo no tenía idea cuánto podía. Yo sabía que la FAO, las Naciones Unidas, pagaban en dólares, pero yo no tenía idea cuánto ganaba un experto de la FAO. Entonces yo le dije, muy antioqueñamente tal vez, le dije, pues ¿cuánto pagan ustedes? Porque yo dije, yo sé que ganan en dólares, pero yo no sé. Entonces me ofrecieron $1,500 en ese momento. Yo venía de vivir ganándome la vida después de un año sin tener beca. Ese año que estuve en Francia no tenía documentos, estuve indocumentada ese último año porque no era becaria. Yo no tenía cómo justificar que estaba en Francia, solamente que estaba matriculada a la universidad, y la universidad lo único que me daba era la seguridad social de salud. Más no. Entonces yo pues me había ganado la vida para terminar ese último año de mi tesis. Había acabado de terminar mi tesis, pues ofrecerme $1,500, eso era mucha plata, y eso era mucha plata en ese momento. Cuando yo llegué al Museo de Historia Natural, estaba el profesor Di Stefani, que era uno de mis jurados y profesor de mi tesis, en una mesa larga con un poco de señores que alegaban y alegaban y alegaban. Entonces yo llegué y él me dijo, entre. Yo vi que estaba en una reunión y yo me quedé en la puerta y me dijo, entre. Y les dijo, esta es la dama en cuestión. Entonces los señores empezaron a decirme de todo, y yo, pues el profesor que me conocía me decía que me calmara, que no fuera a decir nada. Y yo, pero estos señores, ¿y usted por qué me dice que me deje de decir de todos estos señores? Y yo, pues, ¿qué es esto? Entonces me decía Chito, y apenas sale me dice, que les acabas de dañar el negocio del siglo. Ellos estaban pidiendo cada uno para irse a esa misión $5,000, y tú te vas por $1,500. Entonces, así fue que en 3 días estaba yo montada estaba en el aeropuerto de Atenas, esperando un avión que venía de Bélgica para llegar a Kigali, Ruanda, con un chico que me tocó amanecer en el aeropuerto. Y como la maldición del machismo me persigue, el chico despertaba y me decía, ¿usted para dónde va? Y yo, para Ruanda. ¿Y el marido? Yo no tengo marido. Una mujer sola no va a África. Y yo, sí, yo voy a África.
no, usted no puede montar el avión sola, usted va sin un hombre. Y yo voy a montar al avión que usted va a montar. Entonces, en esos pasos desde las 3 de la mañana hasta las 5 en el aeropuerto, alegue que no ha alegado. Y yo decía, ¿pero qué pasará en África? ¿Será que le cortan la cabeza a las mujeres? Y sí, le cortaban la cabeza porque allá conocí a Diana, la de los gorilas, y le cortaron la cabeza, casualmente. Entonces, me fui a esta misión a Ruanda, fue muy interesante. Yo iba con gente de Inglaterra, gente de Francia y gente de Alemania. Y allá hubo yo rompiendo la misión. ¿Por qué? Porque llegando allá yo me doy cuenta que a lo que esta gente iba había un norteamericano también, era a llevar todos los plaguicidas fosforados que hayan acabado de ser prohibidos en los países del primer mundo y segundo mundo, a buscarles mercado para almacenamiento de granos en África, que no tiene agua para lavar granos de los que come sin plaguicidas. Entonces yo dije no, y llamé al profesor Laverí de Kigali. Me hospedaron como asistirme por tan poquita plata, por $1,500. Me hospedaron en el mejor hotel pagado por las Naciones Unidas. Viví en el Hotel Mil Colinas, donde está hecha la película después de la masacre. Viví en el Hotel Mil Colinas y allá llamé al profe y le dije, profesor Laverí, lo que hay es esto. Y me dijo, y yo no me embarco en esto. Y me dice, tú sabes mejor que yo qué tienes que hacer. Le dije, sí, yo divido esto y si la FAO acepta, yo hago otra cosa. Entonces, así fue que yo pedí a la FAO, pasé rápidamente un proyecto en decirle que en contraparte de colocar en el mercado insecticidas fosforados, yo iba a hacer una recolección de métodos tradicionales de almacenamiento de granos por las mujeres de Ruanda. Y tuve la suerte. Se me dan cosas muy difíciles, retos muy difíciles en la vida, pero grandes aventuras y soluciones a los problemas. En el laboratorio de la Universidad de Kigali estaba uno de los chicos franceses que había hecho conmigo el doctorado. Entonces yo fui y le dije, yo tengo esta idea, voy a recoger las metodologías tradicionales y si las podemos validar aquí en tu laboratorio, en el laboratorio de la Universidad de Kigali. Yo hago un trabajo sobre eso. Y fue así como me dediqué con el apoyo de un suizo que estaba como director del PNUD, del programa de Naciones Unidas en Kigali. Conté con todo el apoyo de él. Me dediqué a recuperar metodologías tradicionales de almacenamiento de granos. Fue un trabajo bellísimo que le presenté a la FAO. La Laverí quedó encantado con el trabajo que hice naturalmente. Y con eso me gané el puesto a ser experta de la FAO. Y trabajé ya luego, vine a Colombia, regresé a Colombia porque me había ido hacía ya más de 5 años. Regresé a Colombia, pero viniéndome para Colombia, me vine a Colombia y entré a la Universidad Nacional a dar una cátedra, la cátedra de agroecología. Pasé el concurso para ser profesora de agroecología en la Nacional, aquí en Medellín, y me llaman inmediatamente. Llevaba 3 meses dando la cátedra cuando me llaman de nuevo que me habían nombrado experta de la FAO en el Sahel. El Sahel es la zona del sur del Sahara, en los países que sufrían la sequía. Y allá me fui 7 años como entomóloga para los cultivos de pancoger de esa zona que sufre las sequías, que sufre el hambre. Allá conocí al profesor René Dudmont, el gran ecólogo y ingeniero agrónomo francés. Empezamos a trabajar agroecología. Estuve todo el tiempo en contacto con el laboratorio de Tours y hice trabajos muy interesantes. Mi sede era Burkina Faso, el antiguo Alto Volta. Me tocó el cambio de el país totalmente de un régimen patriarcal, de un régimen casi fascistoide, a un régimen del capitán Sankara. Un golpe de estado donde no hubo una víctima. Y recuerdo lo más hermoso de esa toma del poder fue que fuera de no haber habido ni una víctima, hubo una marcha. Ese día él dio toda la libertad para las mujeres. Dijo que las mujeres tenían derecho a tener cuenta de banco, a planificar sus hijos, a ser dueñas de sus cuerpos, a ser ellas. Y la primera manifestación que se dio de apoyo al nuevo presidente de Burkina Faso, él le cambió el nombre al país el mismo día que tomó el poder, que se llamaba Alto Volta, que era el nombre que traía desde la colonia. Lo puso Burkina Faso, que quiere decir la tierra de los hombres de dignidad. Y esa tarde
recuerdo que hubo una gran marcha de las mujeres africanas en apoyo al presidente de Burkina Faso. Y yo dije, me pueden echar de Naciones Unidas, pero yo voy a la cabeza de esta marcha. Y me fui con una amiga suiza y una amiga holandesa. Yo tenía un colega colombiano que trabajaba ya en la misma estación experimental donde yo trabajaba y estaba jugando tenis, y le dijeron, allá va tu compatriota marchando, le decían todos los africanos, en la marcha de las mujeres. Entonces él me decía, yo no daba crédito que usted, un miembro de Naciones Unidas, fuera encabezando una manifestación de las mujeres y yo sí, de las mujeres africanas. Es que las mujeres somos las mujeres del mundo. Y yo sí encabecé con mis 2 amigas y otra española. Encabezamos, pues, y las 2 de ellas eran miembros de Naciones Unidas. Una era médica de la OMS, la otra era una economista del Perú. Y una de las mujeres era esposa de uno de los miembros, de la española, era esposa de era profesora, pero era esposa de un miembro de Naciones Unidas. Yo les dije, vámonos para la marcha de las mujeres, hay que apoyar. Pues es que este hombre dijo que no les hagan más a las mujeres la ablación del clítoris, las mujeres son libres, tienen derecho a tener los hijos que les dé la gana, de manejar su presupuesto, de tener cuentas de banco, de tener derecho al médico, de tener derecho a trabajar, de tener derecho a ser libres, a ser ellas. Entonces yo dije, no, ¿cómo las vamos a dejar solas? Vámonos. Y nos fuimos a encabezar la marcha. Eso fue hermosísimo, esa marcha de las mujeres apoyando el gobierno de Tomás Sankara. Lilian, hablemos otra parte de su pasión, porque todo lo que nos ha contado, y ya en estos 2 programas, definitivamente ha sido pasión. ¿Qué otro tema le apasiona a Lilian? Muchos. Por ejemplo. La vida misma. Me apasiona la vida. La historia me parece apasionante. La lucha contra los plaguicidas. La agroecología. Los campesinos y las campesinas. Cuando digo campesinos, digo campesinas también. Me apasiona todo esto y la historia del alimento. Para mí la alimentación es la base de todas las luchas. Hablemos un poco de eso, de la historia. ¿En qué ha estado Lilian metida con respecto a la historia? Háblanos un poco de ello. Con respecto a la historia, ahora estoy metida en muchas cosas, haciendo las actas de la Academia de Historia, que son muy difíciles. Porque la historia, yo digo que la historia es el encontrar los pueblos, su origen, encontrar cómo el hombre se hizo humano, cómo el hombre evolucionó y coevolucionó con la vida. Entonces a mí la historia me ha apasionado siempre. Yo creo que el saber qué sucedió, qué se hizo bien y qué se hizo mal, es vital para no repetir. Como Marx decía, el que no conoce la historia está obligado a repetir sus errores y sus historias. Entonces, he trabajado mucho en la recuperación de la historia de la agricultura del Valle de Aburrá. Me ha parecido apasionante recuperar todo eso. Esa fue mi conferencia para entrar a la Academia de Historia, la historia de la agricultura y la tenencia de tierras en el Valle de Aburrá. Y es muy interesante ver cómo esa tenencia de tierras no ha evolucionado, cómo la propiedad de la tierra sigue en manos de las mismas personas, o si ha evolucionado para un uso de tierras diferentes, pero casi siempre en manos de los mismos propietarios. Es muy interesante saber cómo Medellín y el Valle de Aburrá, que fueron despensas de alimento, hoy están importando su comida. Como Antioquia, que fue una despensa de Colombia, hoy importa comida, que hoy se importa frijol y maíz. ¿Y qué implicaciones tiene eso? ¿Y a dónde va a dar? Porque es que las cosas no se dan separadas. Todo esto está ligado a un sistema sociopolítico y económico. Lilian, recomiéndenos una obra, un libro. Los hijos de la tierra. ¿Por qué? Porque ahí está la historia de la humanidad. Los hijos de la tierra. Sí, de Ana Well. Bueno, con esta recomendación de Lilian hemos llegado al final del programa. Recuerden que este fue la segunda parte de un programa que hemos hecho con Lilian Eugenia Gómez Álvarez, ingeniera agrónoma de nuestra universidad. Lilian, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a mi universidad. Con todo el corazón lo hemos hecho. Gracias. Nos acompañó en la parte técnica Jorge Iván Benjumea y quien les habla, Norberto Terraza Márquez.
Agradecidos con Lilian y con ustedes que nos escuchan a estas horas de la noche, los esperamos en un próximo programa. Hasta pronto. De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio.